Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando un body para niña. Para ello le estaré dejando un link con la tabla de medidas. Aquí tenemos anotadas las medidas que necesitamos para la talla 8. Necesitamos realizar una reducción ya que estaremos trabajando con tela elástica. La reducción sería las horizontales un 15% y las verticales un 8%. Por ejemplo, aquí tenemos el talle que son 36 y le vamos a hacer una reducción de un 8% porque es una medida vertical y nos quedaría en 33.1. El contorno de pecho serían 76. Le vamos a reducir un 15%. Nos quedaría en 64.6. Lo dividimos entre 4 y nos quedaría en 16.1. El ancho de espalda son 30. Menos un 15% nos quedaría en 25.5. Dividido entre 2 nos queda en 12.7. El cuello, que son 39 menos un 15%, nos quedaría en 33.1. Dividido entre 6 nos quedaría en 5.5. El hombro son 11 menos un 15%, nos quedaría en 9. Caída de hombro son 3.5 menos un 8%, nos quedaría en 3.2. El contorno de cintura, que son 62 menos un 15%, nos da 52.7 dividido entre 4, nos queda en 13.1. En un papel doblado a la mitad vamos a comenzar marcando el talle, que nos dio 33.1. Marcamos los 33.1 y escuadramos una línea. Del borde del papel vamos a bajar un cuarto de contorno de pecho, que en este caso me dio 16.1. Y escuadramos una línea. Recuerden que esta reducción de medidas se las tenemos que realizar a todas las tallas. Aquí vamos a marcar el ancho de espalda, que en mi caso son en 12.7. Y aquí y unimos estos puntos. Para el cuello vamos a marcar la sexta parte, que en mi caso son 5.5. Hacia abajo marcamos 1.8, esto para todas las tallas. Y unimos para formar el cuello. Aquí vamos a marcar caída de hombro, que nos quedó en 3.2. Unimos al cuello, marcamos ancho de hombro, que son 9. Buscamos la mitad de esta línea y unimos. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho que nos dio 16.1. Y unimos para formar la sisa. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura que nos dio 13.1 y lo vamos a unir a la sisa. De esta línea hacia abajo vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho más 1 centímetro, que serían 16.1 más 1 centímetro, 17.1. Marcamos y escuadramos. Aquí vamos a marcar 3 centímetros y escuadramos una línea. Esto para todas las tallas. Marcamos ahora 2 centímetros y escuadramos.
En esta línea vamos a medir 2,5 centímetros y en esta y unimos. Aquí marcamos un cuarto de contorno de cadera que son 16,1 a unos 6 centímetros de la línea de la cintura y unimos con una curva suave. Ahora vamos a unir desde la cadera a los 2,5 centímetros en forma curva. De esta manera. Colocando la regla de esta forma vamos a salir 2 centímetros y vamos a formar la otra curva que sería para la parte trasera. Y los vamos a unir a la primera línea. De esta manera lo podemos realizar también a mano alzada. Lo realizo con el lápiz porque se me hace un poco más fácil. Una vez hecha, la remarco. Desde aquí nos tiene que salir igual porque por aquí cortaríamos la parte delantera y por aquí la parte trasera. Aquí vamos a bajar 10 centímetros y escuadramos de esta manera. Y en el hombro salimos 1,5 centímetros. Y unimos. En este punto vamos a entrar 1 centímetro y lo unimos a la línea de hombro. Y así nos quedaría el cuello. Aquí solo nos quedaría redondear la parte de la cintura. Recortamos por la parte trasera. En este caso no le estoy realizando caída de hombro porque vamos a estar trabajando con tela elástica. Quitamos la pestaña de la parte delantera. Al delantero se le quita esta pestaña, más estos 2 centímetros. Y así tendríamos el delantero y el trasero. Simplemente a una de las piezas se le recorta la pestaña, que sería para la parte delantera. Esta se cortaría por 2 piezas. Marcamos de la sisa hacia arriba 5 centímetros. Medimos la distancia que nos queda, que son 7,5 centímetros, lo multiplicamos por 2, nos da 15 centímetros. Esos 15 centímetros lo multiplicamos por 2 y nos da 30 centímetros. Entonces necesitamos un rectángulo de 30 centímetros por 6, lo doblamos y a la mitad marcamos un punto. Y lo unimos al inicio en forma curva, de esta manera. Y recortamos. Esta pieza se va a cortar por 2. Adicional vamos a sacar una vista 4 centímetros más abajo de la línea de pecho. Este body sería talla 8. Aquí tenemos cortadas las piezas, tanto el delantero y el trasero, las vistas, que es 4 centímetros más abajo de la sisa, y las mangas. Pasamos a la confección. Vamos a iniciar pasándole una costura a la orilla del fruncido que lleva en la manga. Para ello estoy utilizando la máquina casera y lo estoy realizando con un zigzag, en mi caso el número 4. Nos quedaría de esta manera. Realizamos lo mismo en ambas piezas. Fruncimos las mangas. Ahora enfrentamos derecho con derecho y cosemos los hombros. Igual cosemos los hombros de la vista, enfrentando derecho con derecho.
Abrimos el body y vamos a posicionar las mangas sujetando con un alfiler. Y cosemos entrando del borde de la manga 1,5 centímetros tanto al principio como al final. Cortamos este sobrante. Realizamos lo mismo del otro lado. Una vez realizado, las abrimos de esta forma y vamos a posicionar la vista derecho con derecho. Abrimos la costura de los hombros y sujetamos con alfileres. Ahora cosemos alrededor a 1 centímetro. Recuerden no sacar la aguja en las esquinas para que nos quede cuadrado las esquinas. Realizamos piquetes en las esquinas. Pasamos la vista hacia el lado de adentro y nos quedaría de esta forma. Abrimos. Este lado lo vamos a montar y vamos a pasar este lado y lo vamos a sujetar hombro con hombro para coser la sisa. Una vez cosida, sacamos la parte de adentro. Y así nos quedaría la costura interna por ambos lados. Realizamos lo mismo en el otro hombro. Igualmente abrimos la pieza, montamos este lado y pasamos sobre ella y sujetamos el hombro con el hombro. Igual cosemos la sisa. Igual sacamos la pieza y así nos quedarían los hombros con las costuras internas. Le vamos a dar la vuelta y enfrentamos derecho con derecho y cosemos los laterales. Una vez cosidos los laterales, unimos entrepiernas. En este caso yo lo voy a realizar cerrado. Ustedes pueden colocarle si quieren broche. Una vez cosida la entrepierna, vamos a pasar a pegar el elástico. Cosemos el elástico sin jalar mucho para que no nos quede tan fruncido. Lo realizamos en ambos lados. Ahora doblamos y pasamos una costura recta alrededor del elástico. En ambos lados. Solo nos quedaría en la parte de adentro sujetar la vista al body con una costura recta.
Lo realizamos en ambos lados. Y así estaría finalizado el body. Esta es una tela que estira tanto a los lados como hacia abajo, para que sea una prenda cómoda. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no te has suscrito, dale like y los espero en el próximo tutorial.